que Dios le ha puesto, y a los pastores de la iglesia también, para que ministren la palabra a todos ustedes. Así que yo no puedo con el micrófono aquí, así que este es mi tercer viaje a Puerto Rico. Ya los que estuvieron allá escucharon más de mí, así que no puedo tomar mucho tiempo esta noche para contarles, pero soy original de Perú, y hace 13 años que vivimos en los Estados Unidos con mi esposa Patricia. Tengo una hija que se llama Carolina, que tiene 18 años, y ya prácticamente Estados Unidos es nuestro hogar. Nos nacionalizamos por razones estratégicas, porque creo que el Señor tiene sus estrategias también para ubicarnos. Y yo dije esta noche o esta tarde que yo creo firmemente, y no solo yo sino muchos, que América se ha convertido ahora en un campo misionero, y yo creo que no hay un pueblo quizás más necesitado del Evangelio de Cristo, aunque suene esto tan paradójico, ¿no? Que un país que tiene tanto de Cristo no tenga a Cristo como debería tenerlo. Y por eso es difícil el mensaje que tengo, pero creo que es necesario, y yo doy gracias al Señor porque durante creo que hace 6 días que estoy luchando con esto, y hice tres mensajes. Yo ya ayer estaba tranquilo, ya sabía lo que iba a venir a compartir, y el Señor me despertó a las 11:30 de la noche y me dijo: todo eso que escribiste no es, siéntate de nuevo. Y entonces me senté y otra vez, y me llevó a la escritura, y bueno, tuve como hasta las 1:30, 2 de la mañana, hasta que ya creo que más o menos lo tenía claro, y oré al Señor y bueno, pedí su misericordia, porque yo le digo: Señor, yo quiero que esta palabra sea la palabra precisa que tú tienes, la palabra adecuada, la palabra que tú quieres para tu iglesia. Y yo tengo aquí algunos pasajes que creo que es importante que los leamos. Podría decir, quizás ustedes lo conocen, pero no quiero correr ese riesgo. Así que vamos primero al libro de Mateo, capítulo 21. Vamos a leer un texto y luego vamos a ir a Judas, así que prepárense. No van a ser muchos versículos excepto la última lectura, que fue una que me tocó bastante el corazón y el espíritu y mi mente y todo, porque me hizo pensar en lo que debería de ser la carga de los cristianos en estos días. Porque saben una cosa, las cargas del Señor se convierten en nuestras cargas también. A veces Dios pone cargas en nuestro corazón porque Él quiere que nosotros, en inglés es release, que esas cargas las expresemos, y las cargas del Señor no siempre son cosas para mal. O sea, las cargas del Señor son las preocupaciones de Dios por su pueblo. Por eso dice a través de Isaías: crié hijos, los engrandecí, y ellos me dejaron. ¿Y quién lo dice? El profeta Isaías. O sea, el profeta expresa la carga del Señor. Y yo creo que la iglesia está en un momento crucial. Siempre se ha dicho quizás eso por todos los años que existe la iglesia, pero para nuestro contexto, nuestra época, creo que es más que nunca según lo que el Señor ha puesto para compartir con ustedes. En Mateo 21, gracias hermano, versículos 12 dice: y entró Jesús en el templo, ¿de quién? De Dios. Entonces ahí vamos viendo, el templo es de Dios, y echó fuera a todos los que vendían, compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo, interesante, pareciera que había algo que era una carga de Dios en el corazón del Señor Jesucristo, y Él entra al templo y hace algo que algunos han catalogado como que Jesús era un poco agresivo, era un poco enojón. Y no, era algo mucho más que eso. Él dice: escrito está, la carga del Señor, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a Él, miren inmediatamente lo que sucede, vinieron a Él en medio de ese cuadro, en el templo, ciegos y cojos, y los sanó.
Y yo me puse a pensar, ¿qué cuadro? Por un lado, un comercio, y por un lado el Señor comienza a decirles, miren, el propósito de la casa de Dios es que la casa de Dios se convierta en una casa de oración. Y yo creo que el concepto que muchas veces tenemos de la oración, como algo simplemente verbal que ejercitamos, la oración tiene que ver con un encuentro con nuestro Dios. Dios estaba en su templo, cae delante de él toda la tierra. Dios está en su santo templo. Y cuando Dios está en su santo templo, los cojos, los ciegos ven, los cojos andan. Eso es mi casa. Mi casa es un lugar de restauración. Mi casa es un lugar de transformación. Mi casa es un lugar de cosas gloriosas y grandes. No es una casa de mercado. Entonces yo vi ese contraste y vi que Jesús no divorcia. Ve que algo no está sucediendo como debería suceder, inmediatamente sale y lo corrige. Y luego dice, versículo 15, pero los principales sacerdotes, que eran los religiosos de la época, y los escribas, viendo las maravillas, o sea, habían visto lo demás, pero no vieron las maravillas, viendo las maravillas, y a los muchachos aclamando en el templo, diciendo que ¡Hosana! ¿Hosana qué? ¡Al hijo de David! Se indignaron. ¿Quién está levantando el nombre de el Mesías, del Cristo? ¿Por qué? ¡Qué horrible! ¡Qué tremendo! ¿Cómo es posible? Y ellos ahí parece que no entran en eso. ¿Oyes lo que estos dicen? Pregunta. Y Jesús les dijo, sí, ¿nunca leísteis? De la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza. Y dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Es el primer texto. Segundo texto en Judas. Y Judas tiene solo un capítulo, así que no hay versículos, pero bueno, sí hay versículos, mejor dicho, no hay capítulos. Y vemos allí en el 3 y el 20, vamos a leer el versículo 3.